Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bendición poder estar juntos, poder alabar a nuestro Dios. Yo ya sé de qué se trata hoy, entonces, tengo información privilegiada, pero qué increíble es cuando Dios acomoda las cosas, porque si se dieron cuenta de la alabanza de hoy, hablamos de qué tan grande es nuestro Dios, ¿no? Y qué tan grande tiene que ser para nosotros. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer, ¿no? Porque yo no le dije a Beto y a los de la alabanza de qué se trataba hoy. Entonces, espero que hayan puesto atención, espero que se acuerden lo que cantaron, porque va perfectamente de la mano con lo que vamos a ver esta mañana. Y debemos entender, debemos saber que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y Dios, todo lo que nos enseña va en orden y tiene un principio, tiene un final. Y no es casualidad que lo que estamos estudiando en Romanos lleve ese orden, ¿ok? Espero que lo vayan viendo, porque ya estamos en el capítulo 5, para que vayan buscando en sus Biblias el capítulo 5, y podemos ver cómo ese orden de las cosas nos aplica a cada uno de nosotros. Entonces, aprovechando que estamos estudiando en Panorama de la Biblia la historia de Israel, si la conoces, pues vamos a recordarla tantito. Si no la conoces, te puedo dar una pequeña probadita, ¿no? Porque no podemos ver toda la historia de la nación de Israel ahorita. Pero, si recuerdas, Dios le hace una promesa a Abraham, y después a su hijo Isaac, y después a su hijo Jacob. Y ya como nación, como una familia llegan a Egipto y se convierten en una nación, ¿no? Entran 70 personas y acaban siendo varios millones. Y la nación de Israel pasa 400 años de esclavo como nación esclava en Egipto. Y pasa este tiempo y Dios utiliza a Moisés para rescatarlos de Egipto. Y vemos cómo Dios provee su salvación, ¿no? Si se acuerdan con las plagas, la última plaga, la del ángel que iba a matar a los primogénitos, excepto en las casas que tuvieran la sangre del cordero sacrificado en el marco de la puerta. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces Dios provee siempre una salvación, y todos los que creyeran en lo que Dios decía iban a poder gozar de esta salvación. Entonces Dios les dice: salgan de Egipto y vayan al lugar donde yo les mostraré, ¿no? Los iba a llevar a la tierra prometida. Y Dios tenía un propósito para sacar a la nación de Israel, ¿no? Él tenía que cumplir el plan que él tenía, porque como le había hecho unas promesas a Abraham, ¿no? Muchos años atrás, él tenía que cumplir lo que había dicho. Y el rescate de la nación de Israel era para algo, ¿ok? Entonces la nación, ya que Dios lo saca, empieza a tener problemas cuando como nación no le creen a Dios. O sea, empiezan a surgir los problemas cuando no le creen a Dios, empiezan a estar en desacuerdo con el plan de Dios. Ellos tenían sus propios planes. Un repaso rápido es que Dios les dice: yo voy a ser su Dios. Y ellos dicen: pues yo voy a ser un becerro, ¿no? Voy a ser un becerro de oro y quiero tener mis dioses ajenos. Les dice Dios: yo los quiero llevar a la tierra prometida. Y ellos decían: pues preferimos regresarnos a Egipto, ¿no? Con los pepinos y todo lo que comíamos allá. Es broma privada, ¿verdad? Dice: Moisés los va a dirigir a la tierra prometida. Y ellos dicen: híjole, nosotros queremos a otro. O sea, empieza a haber este choque entre los planes de Dios y los planes que ellos tenían. Entonces, pareciera que a Israel no le había caído el 20 de que Dios los rescató y tenía un plan para ellos, tenía un propósito para verlos rescatados. Ellos empezaron a pensar que se trataba de ellos y no de Dios y de los planes de Dios. Y esto es curioso porque es algo que nos puede pasar a nosotros también. Una vez que somos rescatados de la esclavitud del pecado, hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Un precio carísimo que es la sangre de Cristo. Nos podemos desviar, podemos pensar que se trata de mí cuando todo se trata de Jesús. Entonces el pasaje de esta mañana vamos a continuar viendo un poquito más a profundidad lo que veíamos la semana pasada de los términos y condiciones, ¿no? De qué es lo que recibimos, y Dios nos quiere explicar un poquito más qué fue lo que pasó cuando Cristo murió, para ayudarnos a dimensionar lo que pasó, a dimensionar su plan, y que al entender esto tenga un efecto real en nuestra vida. Entonces vamos al pasaje, Romanos 5, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Amén cuando lo tengan, por favor, para que lo leamos juntos.
Dice así: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos como familia, Señor. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, conocerte más, poner en el espejo nuestra vida, Señor, para ver qué es lo que estamos haciendo con ella, Señor. Te damos gracias porque nos podemos juntar, podemos alabarte juntos como familia, Señor. Y te pedimos que con la luz de tu palabra, Señor, también te podamos alabar con nuestra vida, Señor. Te pido que evites todas las distracciones que puedan surgir, que podamos estar concentrados en ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, regresando un poquito al contexto de Romanos, recordamos que la semana pasada veíamos que una vez que hemos sido justificados, ¿no?, por la sangre de Jesucristo, recibíamos algunas cosas. Tenemos algunas cosas, ¿no?, como decía, términos y condiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios, ¿se acuerdan? Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a la gracia, ¿no?, a este regalo que Dios nos ha dado, la gracia. Tenemos también la esperanza de la gloria, ¿no?, el futuro, lo que viene. Tenemos también tribulaciones, ¿no? Y veíamos que recibimos su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Amén? Son algunas cosas que tenemos cuando hemos sido justificados. Entonces, este pasaje está dirigido a la gente que ya está justificada. Por eso os digo que es importante entender el orden en el que Dios escribe las cosas, porque esto ya no está escrito para los que no han sido justificados, sino para los justificados. Entonces dices, ¡ah, caray! Entonces, ¿por qué me sigue explicando cosas Dios? Porque quiere que entendamos bien qué fue lo que pasó. Entonces, hemos sido reconciliados con Dios. Lo hemos tratado a profundidad. Pero ese es el principal problema del hombre, que por causa del pecado merecen la condenación. Por causa del pecado están perdidos. Por causa del pecado son esclavos del pecado. ¿Amén? Pero por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Salvador, somos liberados y somos rescatados. Entonces, una vez que somos hechos hijos de Dios, como que parece que Dios quiere que entendamos bien qué pasó, que dimensionamos, como cantábamos ahorita, qué tan grande es nuestro Dios. Dices, ¿por qué quiere que entendamos esto? Porque solamente si entendemos esto, vamos a poder comprender qué es lo que sigue. Vamos a poder dimensionar por qué es importante esto en nuestra vida. Porque Dios no solo quiere tener un efecto en nuestra eternidad, ¿no?, o sea, en la salvación, sino que quiere tener un efecto en nuestra vida, en el día a día. Y por eso este pasaje veo que sigue profundizando. Sigue como diciendo, a ver, quiero que entiendas bien qué pasó. Entonces, vamos a empezar viendo el versículo 6, porque dice, no solo es lo que hizo Cristo, no solo es importante entender lo que hizo Cristo, sino cuándo lo hizo. Dice, porque, acuérdense las palabras, cómo conectan las ideas. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿no? Y el versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos empieza a decir, ¿cuándo hizo Cristo lo que hizo? Pues lo hizo cuando éramos débiles, quiere decir indefensos, y cuando éramos aún pecadores. Y esto es fundamental que entendamos cuándo lo hizo Cristo. Y Efesios capítulo 2 nos explica un poquito más lo que está diciendo aquí Dios por medio de Pablo. Efesios 2:1, por favor. Amén, cuando lo tengan. Sigo escuchando hojitas, ¿verdad? Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, si estamos entendiendo esto, Dios nos dio vida, nos dio una vida espiritual, una vida eterna, cuando estábamos muertos. O sea, antes estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué vale un muerto? Pues nada, ¿no? Y es importante entender esto porque a veces se nos puede ocurrir que por alguna razón en nosotros, alguna cosa teníamos que por algo Jesús se fijó en mí. O sea, yo valía algo. Y la Biblia nos dice, no, tú estabas muerto en tus delitos y pecados cuando Él murió por ti. Cuando estabas indefenso. ¿Indefenso contra qué? Contra el pecado. Es decir, tú no puedes hacer absolutamente nada. Es más, y si entendemos que los pecadores, como veíamos hace unas semanas, son enemigos de Dios, quiere decir que Dios nos dio vida cuando éramos sus enemigos. Y eso es importante, porque Cristo murió por nosotros cuando estábamos en esa condición. Y esto es como verdaderamente inaudito, es algo como ilógico. Por eso continúa diciendo el versículo 7 de Romanos 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿sí? O sea, que alguien pusiera su vida por un justo, que alguien pusiera su vida por un bueno, ¿ok? Y conocemos muchos héroes en la historia de la humanidad. Hay mucha gente que aclama a esos héroes. En Estados Unidos tienen el Memorial Day, ¿no? Que hacen memoria de todos los héroes de guerra que han luchado para darles libertad. Nosotros tenemos la independencia, tenemos la revolución, ¿y qué decimos? ¡Vivan los héroes que nos dieron! ¿No? Libertad. Entonces dices, wow, estas personas murieron para darnos libertad, murieron por una buena causa. ¿No? En las películas vemos el típico que brinca y se pone enfrente del camino de la bala, ¿verdad? Para salvarle la vida al otro. Dices, wow, qué héroe. Porque esa persona dice, la vida de él vale más que la mía, entonces yo voy a poner mi vida por él, ¿no? Entonces vemos este tipo de cosas como que es lógico. A lo mejor alguien podría dar su vida por el justo o por el bueno. Pero imagínate que tenemos ahí un violador, asesino, un desgraciadísimo, ¿no? Que está a punto de recibir la pena de muerte y tú llegas y le dices, permítame tantito, déjenme yo sentarme en la silla eléctrica en vez de él. Como que dices, ah, caray, como que no tiene lógica. No, pues es que ya tomó sus decisiones y las cosas pues tienen consecuencias, ¿verdad? Y este malvado, desgraciado merece eso. Pues ni modo, ¿verdad? Pon tus barbas a remojar y no hagas lo que él hizo, porque es lo que se merece. Es su consecuencia, pues ni modo. Yo no puedo dar mi vida por él. Pero en el caso de Cristo es exactamente lo que pasó. Pero tú y yo somos esos desgraciados malvados que merecíamos la muerte. Y de repente de la nada llega Cristo sin culpa, sin haber hecho nada, sin merecer absolutamente nada, y murió en nuestro lugar. Así es como dimensionamos el amor de Dios. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo los malvados desgraciados que merecíamos la pena de muerte, Cristo murió por nosotros. Entonces dices, ah, caray, a lo mejor no lo había entendido lo que había pasado, a lo mejor no estamos dimensionando lo que Dios había hecho. Y esto viene escrito desde mucho antes. Acompáñame a Isaías, capítulo 53. Isaías 53, ¿no? El capítulo prohibido para los judíos, porque claramente habla de Jesucristo. Isaías 53, versículo 6. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando estábamos hace unas semanas de cacería, pues cada quien llevaba su mochila,
¿no? Y de repente se cansaba mi hijo y me decía, cárgame mi mochila. Y yo, pues es tu mochila. O sea, yo no quiero cargar tu mochila, pues es tuya. O sea, tienes tu ropa, tu agua, tus cosas, pues tú cárgala. Entonces, si no queremos cargar ni siquiera la mochila del de al lado, imagínate que, o sea, Dios cargó en Jesucristo todo el peso de nuestros pecados. Empezamos a dimensionar lo que es eso. O sea, decir, yo no quiero cargar la consecuencia en el pecado de nadie más, pero fue Cristo lo que hizo Cristo exactamente. Juan 15, por favor. Versículo 13. Juan 15, 13. Amén. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, no hay una forma más clara de demostrar que amas a una persona que poniendo tu vida por esa persona. Y es exactamente lo que Cristo hizo. Entonces, para hacer esto, ¿no? Para poder tú dar tu vida para salvar a alguien, debes de estar convencido de que esa vida vale algo. No sé si están de acuerdo. O sea, una vida que no valoras, pues no vas a dar tu vida por ella. Entonces debe ser alguien muy importante para ti. Entonces me pongo a pensar, Jesús sabía lo que valía cada una de nuestras almas para el Padre, ¿no? Qué tan valiosos éramos nosotros para Dios como para Él poner su vida por nosotros. Y yo pienso, híjole, pues yo no sé en qué universo puedas vivir como para pensar que nuestra vida vale más que la vida de Jesús. No sé, me explico. O sea, no puede ser que pienses que tu vida vale más que la de Jesús, la del Hijo de Dios. Y aún así, Él decidió morir por nosotros. Entonces esto debe tener un impacto en tu vida. O sea, debe tener un impacto en nuestra vida y decir, híjole, pues, ¿como por qué yo? ¿Como por qué murió por mí? Entonces esto es lo que está explicándonos Dios como para que dimensionemos qué fue lo que pasó. Y lo importante es que no termina ahí. Lo que sigue nos hace pensar, o nos debe hacer pensar, si entendemos bien las implicaciones de esto que hizo Cristo, de esto que hizo nuestro Salvador. Si regresamos a Romanos, el capítulo 5, vamos a seguir en el versículo 9. Amén. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces dices, órale, esto está interesante porque Jesús no se quedó en la tumba. O sea, Jesús no se murió y ya se quedó ahí, sino que Él venció a la muerte. Porque la muerte no lo pudo mantener muerto, ¿verdad? Mantener al verbo de vida, al creador de todas las cosas, no lo pudo mantener muerto. Porque Él es la vida, porque Él es la luz y obviamente las tinieblas no lo pueden detener. Entonces lo que está diciendo este pasaje es que si su muerte, la muerte del Hijo de Dios nos dio vida, ¿qué crees que te puede dar su vida? Porque está vivo, porque no está muerto. Entonces estos dos versículos recalcan la seguridad que tenemos en Él, precisamente por el hecho de que está vivo. Y muchas veces pensamos en Cristo y pensamos en la cruz y ahí se queda. Pero no. O sea, tenemos que entender que Él resucitó, que Él venció a la muerte. Y pensar, si su muerte me dio vida, imagínate lo que te puede dar su vida. Aquí hay algo más. La Biblia nos dice que Jesús fue nombrado sacerdote, ¿ok? Y es importante entender toda la Biblia como una unidad, porque Él fue nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdote, el Dios altísimo del Antiguo Testamento, al que Abraham le dio los diezmos, ¿ok? Entonces es importante entender esto porque los sacerdotes jugaban un rol importante en la intercesión entre Dios y los hombres en aquel entonces. Entonces acompáñenme a Hebreos capítulo 7 para ver un poquito más conocer acerca de nuestro Salvador. Acuérdense que no es solamente información lo que importa, es conocer más a nuestro Dios, lo que debemos hacer, lo que debemos buscar, conocer a nuestro Dios. Entonces el sacerdote, normalmente, era el responsable de efectuar los sacrificios que eran para limpiar a la nación, ¿ok? Pero la Biblia nos dice que el sacerdote primero ofrecía sacrificio por él mismo
y después ya por el resto del pueblo. Entonces esto tiene ciertas limitaciones y ahorita las vamos a ver. El pasaje de Hebreos 7:20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, a lo mejor no entiendes la magnitud de esto, pero esos sacerdotes pues se hacían viejitos y se morían. ¿Y qué pasaba? Pues tenía que nombrarse otro, porque pues si no, ¿quién va a limpiar nuestros pecados como nación, verdad? Entonces venía uno y tenía que sacrificar por él y tenía que hacer los sacrificios por la nación. Pero hubo muchos periodos en la historia de la nación de Israel en donde no había sacerdote. Entonces, ¿qué pasaba? Algo no estaba funcionando bien. O sea, alguien no estaba haciendo su función. Y sucedió varias veces, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros tenemos un sacerdote que está vivo, que vive para siempre y que permanece, que intercede por nosotros, como dice aquí, perpetuamente. Entonces, ese es nuestro sacerdote, ese es Jesucristo, que se entregó a sí mismo, ¿no? como sacrificio, y que su justificación, o sea, nadie nos la va a quitar. Amén. Eso es algo que dura para siempre. Entonces, no es que solo su muerte nos haya dado vida, sino que Él mismo vive. Entonces, ¿para qué nos habrá dado vida? Es algo que siempre me pregunto. Si regresamos al ejemplo de Israel, el chiste no era solamente salvar a los primogénitos. El chiste no era solamente sacarlos literalmente de Egipto, físicamente sacarlos y liberarlos de la esclavitud, sino que ¿para qué los salvó? O sea, Dios tenía un propósito para salvarlo. Y en esa primera etapa, cuando ya salen de Egipto y están en el desierto, todo lo que Dios estaba haciendo era para que conocieran quién era Dios, para que dimensionaran el tamaño del Dios que los había sacado. Él quería que supieran quién era Él, qué tan poderoso era Él. Con todas las plagas, abrió el mar, destruyó al ejército, les dio pan del cielo, ¿verdad? Les dio agua de la roca. Todo eso era para que supieran quién era Él. Y para que entendieran que ese Dios, que es poderosísimo, tenía un plan para ellos y que solamente Él lo podía cumplir. Y que Él era capaz de hacerlo. Entonces, cuando tú ves esa similitud con nosotros, en la primera etapa de un creyente, cuando ya ha sido justificado y estamos entendiendo qué cosas hizo Dios por nosotros, una vez que somos rescatados y reconciliados con Dios, debemos conocer más a nuestro Salvador. Debemos dimensionar de qué tamaño es para entender para qué nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Entonces, cuando un niño nace, cuando está chiquito, pues nunca se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué existo? No, eso no pasa. Está chiquito y nada más quiere jugar, ¿no? Comer, dormir y ya. Entonces, cuando vas creciendo, te empiezas a preguntar, oye, no, pues sí, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál será mi propósito? Y espiritualmente es lo mismo. Empiezas a crecer y llega el punto en donde dices, oye, espérame, pero por algo nací. Por algo Dios me rescató. ¿Para qué será? ¿Ok? Entonces, todo lo que sigue, no solo en Romanos, ¿verdad?, sino en la vida del creyente, todo lo que sigue, escúchenme bien, depende de que entendamos esto. Todo lo que sigue en la vida del creyente depende de que entendamos esto. Si regresamos a Romanos capítulo 5 y llegamos al versículo 11, termina diciendo, y no solo esto, conectando todo lo que hemos visto desde el versículo 1, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice otra vez esta palabra, nos gloriamos, que acuérdense que quedamos que significa, es un gozo enorme, ¿no? Es algo que presumimos, es algo que anunciamos. ¿Por qué? Porque nos gloriamos ¿en qué? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo.
Si no se acuerdan, esta frase ya la había usado varias veces en este capítulo. Y dice que nos gloriábamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2. Es decir, nos gloriamos del futuro, ese futuro eterno que vamos a tener con Dios. Pero también nos gloriamos de las tribulaciones. Dices, ¿cómo? ¿Por qué nos gozamos en las tribulaciones? Bueno, porque producen en nosotros paciencia, producen en nosotros prueba, es decir, evidencia de lo que Dios hace, y también produce en nosotros esperanza. Y ahora también dice que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo. Entonces esta frasecita así como que, pues podría ser así como que, pues me glorío en algo más, en algo nuevo. Pero esto tiene varias implicaciones. Tiene varias implicaciones por cómo está escrito, y es algo que debe ser real en nuestras vidas. O sea, es algo que verdaderamente, es algo real y no es algo abstracto. Como, sí, Jesucristo es el Señor, ¿no? Y lo decimos y lo cantamos, pero a ver, espérame. O sea, ¿sí es en serio o no? ¿Sí es algo que entiendes bien? O sea, porque lo que sigue en tu vida como hijo de Dios depende si entiendes, depende de si entiendes esto o no. Entonces debes de preguntarte a ti mismo si esto que vamos a ver es cierto en tu vida o no. Primero, el hecho de que nos gloriemos. O sea, sí te glorías en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Es decir, te causa gozo, lo presumes y lo cantas como estábamos cantando ahorita. ¿Por qué? Porque ahora que somos justificados, somos hijos de Dios. Dios debe ser nuestro máximo. Dios debe ser nuestro máximo, simplemente por haber dado a su Hijo. Entonces, como la nación de Israel, ¿tienes dioses ajenos o no? O como dice el primer mandamiento, ¿Dios es tu máximo? ¿Sí o no? Si no entiendes bien esto, si no entiendes a lo mejor de dónde te sacó, o qué fue de qué te libró, a lo mejor no entiendes cuál era tu condición, cuál era tu condena, a lo mejor todavía no entiendes eso. Y por eso no te glorías en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Salvador. Entonces ponte a pensar, ¿sí Dios es mi máximo o no? Otra cosa, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿no? Le está hablando de que es necesario nacer de nuevo. Le dice que es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dice así como que, pues, ¿cómo es posible, no? Vas a volver a entrar en la panza de tu mamá, y el otro así como que, no, hombre, está hablando espiritualmente. Entonces, cuando naces, discipulado 1, las 2 familias. ¿Cuántas familias hay? 2. O eres hijo del diablo por nacimiento, o eres hijo de Dios también por nacimiento espiritual. Y si eres hijo de Dios por nacimiento, tienes un padre. Acompáñame a Juan 14. Juan 14, 18. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, porque hay que guardar los guardamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces tenemos un Señor que está muerto o que está vivo. Está vivo, y Él está a la diestra del Padre. Y si yo estoy en Él, ¿en dónde estoy yo? Con el Padre, y Él va a estar con nosotros y se va a manifestar a nosotros. Y si somos hijos, la única forma en la que un hijo es huérfano es pues, si se muere el papá, ¿verdad? Y dice, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. Y a veces vivimos como sin entender que nuestro Salvador vive y que está a la diestra del Padre. Y como buen Padre, tiene un plan para nosotros. Entonces, estamos entendiendo lo que es Él. Y esto de gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos hace pensar, ¿Jesucristo es nuestro Señor, sí o no?
Esa palabra significa literalmente dueño. Es tu dueño, ¿no? La palabra significa autoridad suprema. En algunos pasajes se utiliza como controlador y manejador, no como manipulador, sino como controlador. Es decir, el que toma las decisiones, el que hace que tú hagas las cosas. Y ese debe ser el Señor. Es nuestro Señor el que manda en nuestra vida. Y dice que en esto nos debemos de gloriar. Es algo que te da gozo, que estés controlado por el Señor Jesucristo. Te da gozo y presumes que tú no tienes nada que ver, es que Él manda al 100% en tu vida, sí o no. O sea, porque va en contra de todo lo que dice el mundo. En donde no es tu vida, tú decides. Tú haz lo que tú quieras, que no te sometas a nadie. Nadie está arriba de ti. Y nosotros, como hijos de Dios, nos debemos gloriar en que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Es nuestro amo. Es el que manda en nuestra vida. ¿Sí o no? Pues ojalá sí sea, ¿verdad? Ojalá sí sea nuestro Señor y que sea el significado real. Es decir, que nos controle en nuestra vida. Por eso cuando vemos estas alabanzas que cantábamos, por eso cuando vemos las alabanzas que están en Salmos, dices, caray, estas personas entendían lo que era Dios, entendían quién era Dios. Porque están alabando a su Rey, a su Señor, a su Salvador. Entonces es así como tu máximo. Un ejemplo, acompáñenme a Salmo 149. Salmo 149. Y amén cuando lo tengan. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, con mayúscula, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, los salmos están llenos de alabanza porque entienden quién es Dios. O sea, es algo que te causa gozo, es algo que te causa cantar, gritar, componer un salmo. ¿Tú por qué estás agradecido con Dios? O sea, ¿qué significa Dios para ti? O sea, escríbelo. Tiene que salir de tu corazón. Una alabanza no puede ser una alabanza de alguien más, ¿no? Porque alguien compuso una alabanza y dices, pues es lo que él sentía con Dios. Y muchas veces nos identificamos con esa alabanza. Pero las alabanzas verdaderas salen de nuestro corazón. Decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Vemos las caricaturas o las películas, ¿no? Donde hay una ciudad que tiene un superhéroe y todos lo aman. Todos están fascinados con su superhéroe. No todos viven tranquilos y todo el mundo pues le echa porras y cuando lo ven, ¿no? Le echan gritos y todo. ¿Por qué? Porque viven tranquilos, ¿no? Y los ves, no hombre, nosotros tenemos a Batman, ¿no? Nosotros tenemos a Superman. Y es como la identidad de esa ciudad porque ahí vive su héroe. Es su salvador, ¿verdad? Pero nosotros tenemos al único y verdadero Salvador, el que nos salvó de la eternidad de condenación. Entonces, como dice aquí el Salmo, ¿verdad? Hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, si tú sientes que puedes solo, pues no eres humilde. Si tú sientes que puedes solo, pues entonces no estás entendiendo qué es lo que Él hizo por ti. Entonces, la actitud que debemos de tener es, Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Él es lo máximo para mí. O sea, Él es lo máximo para mí. Y no hay manera de que yo pueda dejar de alabar a mi Dios porque para mí es lo máximo. Entonces, la pregunta es, ¿así suena tu corazón? Te despiertas y dices, wow, qué maravilla, qué gozo, qué gloria, ¿verdad? El ser un hijo de Dios. ¿Así suena tu boca? Toda la gente que conoces sabe que tu máximo es Dios. Que no hay otra cosa más importante para ti que Dios. Eso es lo que sale de tu boca. Entonces dices, caray, se quedan muy callados. ¿Es lo máximo para ti Dios? Se debería notar. Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, no paras de hablar de eso. Y entonces digo, bueno, a lo mejor todavía no entendemos quién es Dios. A lo mejor todavía no entendemos qué fue lo que hizo Jesucristo.
Y por eso está en Romanos 5, por eso está en el mero principio de la siguiente etapa de ser justificado. Porque es algo que debemos entender. Y por eso, si a lo mejor no lo hemos entendido, por eso está profundizando en el capítulo 5 tan temprano en el proceso de salvación. No, porque Romanos te va llevando en la manita, te va diciendo, híjole, todos somos un cochinero, ¿no? El hombre no busca a Dios, solo no puedes. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos necesitamos la salvación, porque si no tenemos la salvación, merecemos la ira, el juicio. Y dices, no, yo no quiero la ira, yo no quiero el juicio. No te preocupes, Jesucristo te ofrece la salvación. ¿Amén? Ahí va de la manita. Ok, perfecto, entonces yo creo en Jesucristo, perfecto. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados, ok. Ahora tienes que entender esto. Tienes que entender quién es Jesucristo. Tienes que entender qué es lo que pasó. Porque si no entiendes esto, lo que sigue del plan no va a suceder. Como Israel. Ya lo rescató de la esclavitud, ya lo sacó de Egipto. Y viene una cosa espectacular, pero ellos que dijeron, no, yo aquí estoy bien. Mira, yo nada más quería salirme de Egipto. Y Dios así como, no, espérate, no estás entendiendo. Tengo un plan espectacular para ti como nación. Y vas a conquistar una tierra que fluye leche y miel. No, yo estoy bien aquí. Y dices, bueno, la nación de Israel efectivamente salió de Egipto. ¿Pero dónde se quedó? En el desierto. ¿Y por qué? Porque no le creyeron a Dios. No entendieron que Dios era su máximo. No entendieron que Dios tenía un plan para ellos. Así como nosotros debemos de, una vez que somos justificados, una vez que somos rescatados, debemos entender que Dios tiene un plan para nosotros y que Dios es nuestro máximo. Debemos entender que es nuestro Padre. Debemos entender que hay que obedecerlo porque tiene un plan, no es nada más porque sí. Y Jesucristo debe ser nuestro Señor, debe ser quien manda en nuestra vida, porque si no, lo que sigue no va a pasar. Y van a ver lo que sigue. Todo el capítulo 5 de 6 en adelante es, si no entiendes esto, eso no va a suceder. Si no entiendes esto, te vas a quedar en el desierto. Entonces ponte a pensar. Lo que Dios hizo con la nación de Israel, ¿estuvo espectacular, sí o no? Las plagas, el mar, su andar en el desierto, la comida, estuvo increíble. Entonces cuando tú ves que alguien paga un precio muy caro por algo, debes de decir, híjole, esto tiene chiste, tiene algo de chiste. Estaba viendo con mi esposa en la semana que el récord, ¿no?, de todos los tiempos de una pintura, en lo que se subastó, fue de $400 millones. Dice, a ver, no sé ni cuánto es eso. $400 millones, es una cantidad que dices, no entiendo, ¿no? Pero no entiendo, entiendo menos cómo una pintura puede valer eso. Un cuadro que vas a agarrar y lo vas a colgar. Y dices, a ver, algo no estoy entendiendo. ¿Por qué alguien pagó por eso? Y alguien pagó esa cantidad por un cuadro. Y dices, con el precio de lo que alguien paga, entiendes la importancia que tiene. Entonces, si tú dices, Cristo pagó con su vida por nuestra salvación, y dices, algo no estoy entendiendo. Algo no estamos viendo, porque nosotros no somos adornos, y seguro no valemos la sangre de Cristo, como pieza de colección, ¿verdad? Y menos si entendemos que éramos enemigos cuando nos salvó, que estábamos muertos cuando nos dio vida. Entonces, si tú ves el precio de lo que Cristo pagó por nosotros, dices, tiene que haber sido por algo. Tiene que haber sido por algo. Entonces, como veíamos en el versículo 5, si quieren ir, Romanos 5:5, dice que la esperanza que tenemos en Él no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si hasta este momento no te has preguntado por qué pagó algo tan caro Cristo por mí, y dice no solo eso, sino que derramó su amor en nuestros corazones por habernos dado al Espíritu Santo, dices, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto tan impresionante? Entonces vamos a 1 Juan. 1 Juan, capítulo 4:7. 1 Juan 4:7. Y hay canciones de esto, ¿no? Amén, cuando lo tengan.
Dice así: amados, porque hemos sido amados, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, amén. Entonces nosotros somos estos amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así de fácil. ¿Para qué fuiste amado? Pues para amar a los demás. No le busques. Si recibiste el amor de Dios, es para amar a otros. Versículo 19, ahí adelantito, sigue diciendo el mismo tema. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas a Dios? Pues ama también a tu hermano. No puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. ¿Para qué crees que te dio Dios su amor? Pues para amar a otros. Y es un mandamiento de Dios. Y si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y un poquito atrás, regresemos al 3:16. No Juan 3:16, sino primera de Juan 3:16. ¿No? Para que no nos confundamos, pero los dos están buenísimos. ¿Amén? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, no hay mayor por nuestros hermanos. Entonces no solamente que Dios nos amó y nos salvó y ya para que nos quedemos en el desierto, sino que nos dio un propósito. O sea, si pagó lo que pagó, si pagó el precio que sabemos que pagó, es por algo. Y en eso es lo que nos debemos de gloriar precisamente. O sea, estamos rebosando de gozo, despertamos y no podemos, ¿verdad? Porque entendemos precisamente de dónde nos sacó. Entendemos qué fue lo que Él hizo. Entendemos quién era yo y qué es lo que merecía. ¿Amén? Y piensa, su amor me salvó. Su muerte me dio vida. Pero ahora, o sea, Cristo no está muerto, ¿verdad? Cristo vive. Y Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Y si yo entiendo lo que hizo por mí, entiendo que tiene un plan. Y quiero que otros lo sepan. Quiero que otros entiendan que la salvación de Dios está disponible para todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué otra forma puedo dedicar mejor mi vida que en que la gente se entere que Dios tiene una salvación para ellos? Entonces, si hasta este punto a ti todavía no te cae el 20, si hasta este punto todavía Dios no te convence con todo lo que hemos leído en los primeros 5 capítulos de Romanos, eres un hueso duro de roer. O sea, híjole, qué duro, ¿no? Pero está bien. Tienes que entender que Dios quiere salvarte. Dios quiere que te evites esa condenación eterna. Dices, ay, ¿cómo sabes? Bueno, pues porque Él tomó acción. O sea, el pasaje de esta mañana nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no te lo mereces. Y aún así, Él tomó la iniciativa y dio a su Hijo para morir por ti. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es algo que está disponible para ti, para cualquiera que cree. Y la Biblia dice que si crees, eres hecho hijo de Dios. Amén. Entonces, no vas a ser huérfano, vas a ser un hijo que tiene un papá, y un papá amoroso, un papá increíble que tiene un plan para ti. Y no solo para tu eternidad, sino mientras estés vivo también tienes un plan y tienes un propósito, lo que es lo que cantábamos ahorita. Vas a cumplir tu propósito en mí, amén. Amén, sí, yo no me quiero quedar en el desierto, amén, yo tampoco. Pero tienes que entender, tienes que creer que Él es lo máximo. Entonces, si tú todavía no entiendes, todavía no crees, todavía no sabes qué onda, acércate con cualquiera de nosotros. Te podemos decir lo que Dios dice. Te podemos decir todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya dependerá de ti si lo crees o no.
Pero como les decía al principio, este es un pasaje que está escrito a los que hemos sido justificados, a los que ya hemos creído. Entonces, a lo mejor es algo que no escuchamos mucho en el mundo cristiano y por eso está tan al principio de la vida del justificado. Tenemos que dimensionar que si Cristo por su muerte nos dio vida, ¿qué crees que puede hacer por nosotros estando vivo? O sea, a lo mejor no lo entendemos bien, pero Cristo no está muerto, está vivo. Y es algo que te quiere demostrar. Así como con Israel, en cuanto lo sacó de la esclavitud, estaba ahí con ellos en una nube de día y en una nube de fuego, una columna de fuego en la noche. Abrió el mar, les hizo milagros, ¿para qué? Para que supieran que Él era Dios. Pero la nación no quiso, dijo no creo, y les dio miedo, ¿no? Y solamente Josué y Caleb creyeron lo que Dios había dicho. Y ellos sí entraron en la tierra prometida. Ellos sí vieron el poder de Dios, cómo conquistaron todas esas naciones. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo vive, que Cristo está con nosotros y que tiene un plan para nosotros y que está a la diestra de Dios, ¿no crees que lo puede cumplir? Porque Él tiene un plan. Él dice que somos su cuerpo. Si yo quiero hacer cualquier cosa en el día, necesito usar mi cuerpo. Hasta para mandar un mensaje y que alguien más lo haga. O sea, si yo quiero hacer algo, uso mi cuerpo. Si Cristo quiere hacer algo, usa su cuerpo. Y a veces no entendemos que Él está vivo. O sea, no dimensionamos que Él está a la diestra del Padre. Y le pedimos pura burrada, la verdad. Y no le pedimos con la seguridad que nos debe de dar que está vivo. No le pedimos con la certeza de que está ahí al lado del Padre. Y le puede decir cualquier cosa, o sea, interceder por nosotros. Si le pedimos cualquier cosa, dice la Biblia, conforme a su voluntad, se va a cumplir. O sea, ¿sí entiendes que tu Dios está vivo? Entonces, a veces siento que en la vida del creyente, como que vivimos como Israel en el desierto. Decimos, mira, antes estábamos esclavos, ahora ya no, pero estás en el desierto, no importa, así estoy bien. Y no le creemos a Dios. No creemos que tiene un plan más grande para nosotros. No vemos en la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿verdad? Queremos comer maná, con eso, ¿no? Nos basta con el pancito todos los días y con agua de la piedra. Oye, pero allá hay ciudades y hay, tierra y todo lo que puede ser. No, estoy bien así, gracias. ¿Y ahí te quieres quedar? Y estamos diciéndole a Dios, no me interesa tu plan. Gracias por la salvación, pero aquí estoy bien. Y dices, caray, a lo mejor no estás entendiendo que el plan de Dios es lo máximo. O sea, a lo mejor no estás entendiendo que cumplir el propósito para el que Dios te salvó es lo que te da valor. O sea, si alguien pagó ese precio por ti y no sirves para lo que te compraron, como que dices, ay, qué mala onda, ¿no? Compré esta cosa y no sirve. No sé si te ha pasado. No hay devoluciones, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí que desilusión pagar algo tan caro y decir, úchale, no sirve. No me compré esto y no funcionó. Entonces nuestro valor como hijos de Dios recae o reside en cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y si entendemos que Él está con nosotros, si entendemos que está vivo, si entendemos que es todopoderoso, si entendemos que Él debe mandar en nuestra vida, ¿no creen que sería lo mejor que podemos hacer de nuestra vida? ¿No creen que cumplir el propósito de Dios es lo mejor que podemos hacer? Entonces vamos a entender esto. Vamos a creerlo temprano en nuestra vida como creyentes para que Él obre en nosotros. Que podamos ver cuál es su plan. Que podamos ver verdaderamente para qué nos salvó. Y para que al final podamos ver cuál fue el plan que Dios tenía para nosotros en nuestra vida. Y decir, vaya, nuestra vida valió la pena para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres increíblemente claro, porque desde el principio nos enfocas en quién eres tú, Señor, que eres nuestro Salvador y que estás vivo, Señor, y que estás a la diestra del Padre. Esta mañana, Señor, te pido que creamos esto y que entendamos que nos has salvado por un propósito, Señor, nos has salvado para hacer algo. Te pido por favor que lo creamos y que te entreguemos nuestra vida, te entreguemos nuestra obediencia. Que creamos, Señor, que tú tienes el mejor plan para nosotros, Señor. Te pido que como iglesia
cada uno de nosotros, Señor, no nos quedemos en el desierto, sino que salgamos, que te creamos, que dejemos que tú hagas cosas maravillosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos cantar lo que cantamos en la mañana, Señor, que eres grande, que eres fuerte, que eres lo máximo, Señor, pero sobre todo te pido que esto sea una realidad en nuestra vida y que se note en nuestro corazón, que se note en nuestra boca, que se note en nuestras acciones, Señor, que tú eres nuestro máximo, Señor, para que nuestra vida sea para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.